El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros uno de los profetas. Les volvió a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirle con estas palabras: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicó con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Podemos encontrar en el Evangelio de este domingo tres momentos importantes, tanto para la vida del Señor Jesús como para la vida de los discípulos. Un primer momento es la profesión de fe de San Pedro. San Pedro, en nombre de los discípulos, responde que Jesús para él es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Una respuesta que, como dice los otros evangelios sinópticos, no se la dijo ni la carne ni la sangre de su humanidad, sino que fue el Padre quien se lo reveló. Y una respuesta que estaba exigiendo el Señor. Había preguntado primero la opinión de la gente acerca de su persona. Pero lo que más le interesaba al Señor era qué pensaban los suyos de Él. Y esa es una pregunta, por lo tanto, personal. Dios, hermanos, no quiere escuchar de nosotros decir lo que dicen los otros de Él. Dios te quiere escuchar a ti y a mí. Personalmente, ¿quién es Jesucristo para nuestra vida?
quién es el Señor en nuestra vida. No puede ser cualquier cosa. No puede ser uno más en la lista de valores de nuestra vida. ¿En qué lugar tenemos a Cristo en nuestro corazón? Preguntémonos. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? ¿Es el número uno? ¿Es lo principal? El Señor es el que del cual depende nuestra vida. Nuestra vida se mueve en torno a ese eje que se llama Jesucristo. Todo esto está detrás de esta pregunta del Señor. Y cada quien hoy tiene que reflexionar y llevarse como un eco esta pregunta. Pregúntese usted ahora que te ha preguntado el Señor. En verdad, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Qué representa Cristo en mi vida? Es una pregunta que constantemente la tenemos que hacer a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Porque de la respuesta de esa pregunta va a depender también quiénes somos nosotros de cara al Señor y de cara a nuestros hermanos. Y este es el segundo momento del Evangelio de este domingo. El momento en que aquel hombre que atina, que pega en el blanco, San Pedro, y acaba de expresar instantes atrás, tú eres el Mesías, acto seguido, quiere entorpecer ese ser Mesías de su Señor. Se opone al Señor, que efectivamente acepta que Pedro le ha dicho Mesías, pero no puede aceptar que Pedro le impida ser el verdadero Mesías. Un Pedro igual que como todos los judíos tenían una idea del mesianismo, del Mesías. Para San Pedro, como para todos esos que estaban ahí detrás del Señor, ¿quién iba a ser el Mesías? Iba a ser un personaje poderoso, un personaje inmortal, invencible, guerrero. Iba a conducir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la victoria sobre sus enemigos. Iba a ser una persona indestructible, que no podía fallar, mucho menos, ni pensarlo en la cabeza de estos judíos, mucho menos ser vencido y ser vencido por la muerte. Este es el Mesías que está en la mente de San Pedro, un Mesías que está totalmente opuesto al Mesías que lo vamos a encontrar bien explicado en los profetas. Hoy la primera lectura del profeta Isaías nos regala un trozo hermosísimo que pertenece a ese conjunto de los capítulos del libro del profeta Isaías que hablan de cómo iba a ser el Mesías futuro del pueblo de Israel. Y miren cómo dice el profeta Isaías, este Mesías iba a ser un siervo, no un guerrero. Este Mesías iba a ser un hombre de dolores, un hombre que iba a derramar su propia sangre en la cruz, como lo celebramos ayer, el día de la exaltación de la Santa Cruz,
que venía a dar la vida y no a quitar la vida de nadie, que venía a ser vencido y no a vencer a nadie, que venía a ser totalmente opuesto a esa prefiguración de Mesías que estaba en la concepción de estos discípulos del Señor. Por eso este segundo momento del Evangelio es un momento en el cual el Señor revela cómo es que va a ser Él el Mesías. Primer momento, Él es el Mesías. Segundo momento, ¿cómo voy a ser el Mesías? Y lo dice con toda claridad, sin pelos en la lengua. Le dice a Pedro y a los otros, el Mesías tiene que padecer a manos de los sumos sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo. Lo van a condenar a una muerte ignominiosa, una muerte de cruz. Va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Este es el Mesías. Y ese segundo momento presenta la reacción, ya dijimos, de San Pedro. No puede ser posible, Señor. Y el Señor vuelve entonces a dejar las cosas bien claras y tiene que corregir a San Pedro. Le dice, ponte detrás de mí. O uno traducen, aléjate de mí o quítate de mi vista, como escuchamos en el Evangelio de hoy, en esta versión. Pero literalmente es ponte detrás de mí. ¿Qué le está diciendo el Señor a San Pedro? No te olvides que yo soy el Maestro. No te olvides que yo soy el que decide la historia de la salvación. No te olvides que tú eres el discípulo, que tú estás aprendiendo de este camino de la salvación. No eres tú el que le vas a decir a Dios cómo va a salvar a la humanidad, porque tú no eres Dios. No somos nosotros los que vamos a decirle, Señor, quiero que me salves de esta manera. No, es a la manera de Dios. Y Dios ya tenía trazado la forma, la manera de salvarnos. Y lo dice con toda claridad, por eso hoy a los apóstoles, a los discípulos. Nos lo dice también hoy a nosotros. Le dice, apártate, ponte detrás de mí, la expresión fuerte, Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque efectivamente Satanás y todo lo que actúa y piensa como él, se opone a la salvación del Señor. Algunos comentan en esta expresión del Señor que se acordó el Señor de aquel Satanás que lo tentó 3 veces en el desierto. ¿Se acuerdan las tentaciones? Las tentaciones que padeció el Señor en el desierto. Es el mismo hoy que aparece a través de las palabras de San Pedro. Un Pedro que está siendo consecuente a un amor humano hacia su Señor Jesús. Yo creo que todos nosotros en el lugar de Pedro hubiéramos caído también en esta tentación de proteger al Señor, de evitar que el Señor sufra, de evitar que el Señor muera y muera así en una cruz. Cualquiera de nosotros hubiera salido a convencer al Señor, no Señor, esto no te puede pasar a ti, te queremos vivo, te necesitamos vivo. Cualquiera de nosotros hubiera flaqueado, pero el Señor mantiene su firmeza y tiene que corregir efectivamente aquella intención de San Pedro. Y ese segundo momento
da pie al tercer momento del Evangelio, que es, como les decía, donde el Señor también nos manifiesta, nos enseña a nosotros a darnos cuenta quiénes somos nosotros los que estamos siguiendo a este Jesús que va a morir en una cruz y que va a resucitar. Así como el Señor al iniciar el Evangelio preguntó, ¿quién soy yo para ustedes? Y ya se reveló quién era y cómo era el Mesías. Ahora en el último momento de este Evangelio, el Señor nos revela quiénes somos nosotros, quién es o cómo debe ser el verdadero cristiano, el verdadero discípulo del Señor. Porque si ustedes se fijan, estas palabras el Señor no se las dijo solamente a Pedro y a los discípulos, se las dijo a todos, porque no era solamente para unos cuantos, es para todos los que queremos seguir al Señor. ¿Y cuáles son estas palabras? Estas palabras no las olvidemos nunca, porque esto es ser cristiano, hermanos. Le dice el Señor, el que quiera venir conmigo, el que quiera. El Señor no obliga a nadie. Primero, la libertad. Cada quien va a elegir ir con el Señor, el que quiera. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 3 pasitos que definen la vida de nosotros si queremos ser en verdad discípulos y cristianos. Primero, negarnos a nosotros mismos. La vida cristiana es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para abrazar la voluntad del Señor, para que se haga según su voluntad y no la nuestra. Negarnos a nosotros mismos es lo que más nos cuesta, queridos hermanos. Es lo más difícil, pero es lo necesario para ser en verdad discípulos del Señor. Cargar con la cruz significa asumir libre y amorosamente la voluntad del Señor. Primero me tengo que negar a mí para que brille la voluntad del Señor. Pero una vez que está ahí la voluntad del Señor, yo la tengo que hacer mía, la tengo que abrazar. Y la voluntad del Señor es una voluntad que se expresa en la Santa Cruz. ¿Qué cosa es la cruz? Es asumir ese sí que le hemos dicho al Señor. Asumir también las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos la cruz del Señor hay consecuencias. Habrá sufrimiento. Habrá dolores. Y cómo no recordar en este día que la iglesia celebra a la Virgen Dolorosa. Cuando la Virgen le dijo sí, y lo decíamos el domingo pasado, recuerden ustedes, le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí es la Virgen, hoy está cobrándole a ella. ¿Qué cosa? El precio del dolor. Ahí estaba ella viviendo el dolor de su amantísimo Hijo al pie de la cruz, al pie de la cruz. Estaba unida al dolor redentor de su Hijo Jesús. Esa es la consecuencia de la cruz. La consecuencia de haber asumido ella la maternidad del Mesías, del Hijo de Dios. Pero ahí estaba la Virgen, firme, doliente, dolorosa, pero con una fe fuerte, atravesando ese trago amargo de la pasión de su Hijo y de la muerte de su Hijo Jesús. Igualmente nosotros, hermanos,
Si quieres seguir al Señor, si renuncias a ti y quieres cargar con la cruz de cada día, date cuenta que igualmente nos va a pasar a todos. Y esto no es ser masoquista, esto no es que me gusta el dolor, me gusta sufrir, no, esto no es masoquismo. El cristiano no es un masoquista que le gusta que le pasen los problemas, que le gusta sufrir, que anda buscando el flagelo, el dolor. No, eso viene. Eso aparece en el camino cristiano, en tu vida cristiana, sin buscarlo, porque es de la misma, es expresión de nuestro sí que le hemos dicho al Señor. Y solamente así, el tercer momento, puedes seguir al Señor. Renuncia a ti mismo, carga con tu cruz y ven detrás de mí. No se puede seguir al Señor sin renuncia y sin cruz. No se puede. ¿Cuántas veces nosotros, y por eso nos pegamos con la cabeza en la pared, no entendemos la vida cristiana? Decimos que vamos detrás del Señor, pero no queremos renunciar a nuestros pecados. Decimos que vamos detrás del Señor, pero no lo queremos seguir con la cruz a cuesta. Solo queremos un Señor al estilo de San Pedro, un Señor glorioso, un Señor triunfante, un Señor de aplauso, un Señor que me haga sentir bien. ¿Y cuántos andan así, verdad? Del timbo al tambo, de aquí para allá, de una iglesia en otra, de un lugar en otro, buscando un Dios que lo haga sentir bien. Un Dios que le dé placeres. Un Dios que llene sus expectativas. No, ese es un Dios falso. Ese no es Dios. El verdadero Dios es el que está aquí en el Evangelio. El verdadero Mesías es el que está aquí en este Evangelio. Es el Dios que sufre, que padece. Y todos quienes queramos ser sus discípulos, experimentamos esto mismo que Él experimentó. Y repito, no es que busquemos el dolor y el sufrimiento, es que sin cruz no hay redención, no hay salvación. Entonces, este tercer momento nos define como verdaderos cristianos. Tenemos nosotros que darnos cuenta que esta es la vida cristiana. De lo contrario, hermanos, no hemos entendido al Señor. De lo contrario, nos puede pasar como aquellos que hace varios domingos atrás se fueron, cuando no entendieron al Señor que les predicó el pan vivo bajado del cielo, y que le dijo, este pan es mi carne y esta carne es mi cuerpo y mi sangre. Hace domingos atrás estaba hablando precisamente bajo esas palabras eucarísticas, estaba hablando de lo que hoy está diciendo el Señor. Porque recuerden que esos domingos decíamos que la Eucaristía es esencialmente el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Es la actualización de esto que hoy está predicando el Señor, de su sacrificio en la Santa Cruz. Y si no queremos esto, pues entonces estamos en la libertad, porque como les dije, el Señor no obliga a nadie. Estamos en la libertad de seguirlo según su estilo o llevar nuestra vida de mentira, porque sí la llevamos de mentira, ¿verdad? Y muchas veces nos damos cuenta y sabemos que no vamos para ningún lado, que así como estamos no vamos a llegar nunca jamás al cielo, la vida eterna, porque la llevamos de mentira. No, el Señor quiere que llevemos la vida, nuestra vida cristiana de verdad, como la llevó Él ante su Padre Celestial. Hoy le vamos a pedir pues al Señor
que este evangelio, que esta palabra nos ayude para ser cada día más cristianos, para imitar a nuestro Redentor. Invocamos a nuestra Madre, la Virgen Dolorosa, que ella nos enseñe a asumir la cruz con fe, con amor, con paciencia, para que con la fuerza que nos dé también nuestra Madre, nosotros podamos salir adelante y al final, junto con ella, alcancemos, después de pasar, como decimos en la salve, de este valle de lágrimas, pasaremos a ese valle del gozo, a ese valle del triunfo del Señor, como es la gloria del cielo. A Cristo pues sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos ponemos